Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Controles policiales dejan por lo menos 65 multas. ATA anuncia la restauración en el área de Roger Beach. Mexicanos capturados en Colombia por delinquir. En España empezó el plazo para la legalización de migrantes. Decenas de turistas quedaron atrapados en Brasil. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a todos ustedes, esperando que hayan tenido un excelente martes. Empezamos con noticias locales y en esta oportunidad por parte del cuerpo policial, pues ellos en un reciente control que hicieron en el área del Guati Voz Boulevard, dejaron un saldo de 65 conductores multados por distintos hechos. Y no solamente estos controles van a seguir de una forma rutinaria, pero también van a estar en lugares específicos para así poder corroborar que los conductores estén cumpliendo con la ley. Recientemente se llevó a cabo un operativo de control de tránsito en el área de Oranjestad, en donde por lo menos 65 conductores fueron multados y 2 personas detenidas durante la tarde y noche, en una acción conjunta entre la policía uniformada, la unidad motorizada y el departamento de tráfico. Los controles se desarrollaron en puntos estratégicos, no solamente en la zona de Camacuri, pero también en Boulevard Guati Voz, con el objetivo de reforzar la seguridad vial. Durante este día, las autoridades identificaron varias infracciones relacionadas con normas básicas de conducción. Entre ellos, por ejemplo, se encuentran conductores que no tenían su licencia de conducción válida, vehículos sin la revisión técnico-mecánica vigente y situaciones de riesgo como el no uso de cinturón de seguridad, además de fallas mecánicas visibles en algunos autos. En medio del operativo, la policía también procedió a la detención de 2 personas por hechos distintos. Una de ellas fue arrestada por posesión de sustancias ilícitas, mientras que la otra fue capturada tras una situación vinculada a amenazas con arma de fuego. Las autoridades indicaron que estos operativos buscan no solo sancionar, sino más bien generar conciencia sobre la importancia del cumplimiento de las normas de tráfico. En esta oportunidad, cerca de 65 conductores fueron multados. El Departamento de Tráfico emitió un total de 7 reportes adicionales durante el procedimiento como parte de la verificación técnica y legal de los vehículos inspeccionados. Estos informes complementan las sanciones impuestas a los infractores. Cambiando de tema, la Oficina de Turismo de Aruba anunció que desde el pasado 13 de abril y más o menos hasta finales de junio, viene un embellecimiento y renovación para el área de Roger Beach, especialmente para la parte del muelle y donde las personas se zambullen en el mar. La intención es que este pier pueda ser totalmente renovado y esta área también reformada, no solamente para turistas, pero también para locales. La Autoridad de Turismo de Aruba anunció el inicio de trabajos de restauración y mantenimiento en Roger Beach desde el 13 de abril del 2026, con finalización prevista para finales de este mes de junio del 2026. El proyecto forma parte del compromiso de la entidad con la seguridad pública y la mejora de los espacios recreativos en nuestra isla. Las labores incluyen la restauración del muelle y la plataforma del salto, en donde la gente se zambulle, estructuras icónicas de la playa que han sufrido desgaste por el uso constante y la exposición al ambiente marino. El objetivo es reforzar su seguridad, funcionalidad y durabilidad, garantizando que tanto residentes como visitantes puedan seguir disfrutando del área en condiciones óptimas. Además, se reconstruirá el edificio de servicios de la playa, que será demolido y reemplazado por una nueva estructura más moderna, accesible y resistente a las condiciones costeras. Este nuevo edificio será construido con materiales de bajo mantenimiento y estará rodeado de vegetación nativa, como por ejemplo para preservar el entorno natural. Las obras serán ejecutadas por Varadero Enfe y también Ace allí como gerente del proyecto, mientras que el nuevo edificio estará a cargo de Albo, bajo supervisión del Departamento de Obras Públicas. Durante la construcción se implementarán medidas de seguridad y se pide al público respetar la señalización. La Oficina de Turismo de Aruba reafirma que estos proyectos buscan ofrecer espacios públicos más seguros, sostenibles y agradables para todos.
Y esta es una noticia especialmente para los ciudadanos colombianos que residen en Aruba, pues el Consulado de Colombia en Aruba abrió también un espacio para que todos aquellos connacionales tengan dudas, inquietudes, preocupaciones o que necesiten algún tipo de servicio puedan hacerle preguntas al cónsul a través de esta red social en Facebook. A través de Riles, ellos van a responder sus preguntas. El Consulado de Colombia en Aruba hace un llamado a todos los connacionales, a los colombianos que residen en Aruba, para que si de pronto tienen alguna duda, alguna inquietud, puedan preguntársela al cónsul de Colombia en Aruba. Ellos tienen un espacio abierto para que como colombianos en Aruba puedan hacer sus preguntas, expresar inquietudes al consulado y demás. Podrán dejar las preguntas en los comentarios en la última publicación que tiene el Consulado de Colombia en Oranjestad en su página de Facebook. La intención es que si de pronto tiene algún tipo de pregunta como necesidades como migrante, también algo que sirva de apoyo del consulado, pueden realizar sus preguntas a través de este sistema. La intención es que las respuestas van a ser compartidas a través de Riles al inicio de cada mes. Lo importante, como según lo que ha indicado el cónsul, es darle toda la atención y oído a los colombianos que residen en Aruba. Y empezamos nuestra ronda internacional en Colombia con la captura de 2 ciudadanos mexicanos en las últimas horas, quienes tendrían el modus operandi de robar a las personas y no solamente robarlas, pero también extorsionarlas. Gracias a una rápida acción por parte de las autoridades, lograron detenerlos. El día miércoles 15 de abril a las 12:13 de la noche en la localidad de Teusaquillo, 4 delincuentes descienden de esta camioneta y se abalanzan sobre el conductor de este vehículo. Con insultos y apuntándole con armas de fuego, lo obligan a bajarse. Pero la sorpresa para los delincuentes fue que la víctima era un oficial de la policía que tenía su uniforme de piloto. Por esta razón, el nivel de violencia por parte de los ladrones aumentó. Una y otra vez le exigen que entregue su arma de fuego. Escuchen. Tras el robo, la policía logró interceptar el vehículo que había sido robado en la localidad de Teusaquillo y fue recuperado en el barrio Madelena de Ciudad Bolívar. Agradezco a la Policía Nacional por su excelente labor y reacción. En el momento de la llamada fueron muy oportunos en la recuperación de mi vehículo. Ahora observen a estos 3 sujetos que van caminando y se abalanzan sobre un ciudadano que estaba parado frente a su casa con su camioneta. Los asaltantes utilizan armas de fuego para intimidar a las víctimas. Una mujer que estaba dentro de la camioneta es obligada a bajar junto a su mascota y luego los delincuentes huyen del lugar. El pasado 15 de abril, en las horas de la noche, nos encontrábamos recogiendo unas pertenencias en la localidad de Puerto Aranda, cuando de repente nos abordan 3 personas con revólver, me encañonaron y obligaron a mi esposa a salir del vehículo. Al momento de salir del vehículo, uno de mis perros se suelta y yo intenté detener el vehículo para que no le pasara nada a mi mascota. Cuando ya vi que ella estuviera bien, ellos emprendieron la huida. El robo ocurrió a las 8:45 de la noche del mismo miércoles 15 de abril, 3 horas antes del robo al oficial de la policía en Teusaquillo, y aunque no se observa de qué vehículo se bajan, la vestimenta utilizada por los ladrones en los 2 casos es similar, por lo que podría inferirse que se trata de la misma banda. Ahora observen este operativo por parte de la Policía de Barrios Unidos, quienes tras una llamada a la línea 123 por hurto, comenzaron la persecución y lograron la captura de estos 2 hombres de nacionalidad mexicana. Estas personas habían solicitado servicio de plataforma en el barrio San Fernando. En el trayecto intimidaron a la víctima con arma de fuego y lo despojaron de su vehículo. Cambiando de tema, como nosotros sabemos, recientemente Perú estuvo en las elecciones mirando quién será el próximo presidente. Sin embargo, diferentes cajas, cerca de 4 cajas con documentación y cédulas fueron encontradas allí en pleno asfalto por parte de las autoridades. En este momento se abrió una investigación para así poder corroborar el por qué estas cajas con esos documentos estaban en la calle. Son
Son 4 cajas de la OMPE con cédulas marcadas en la jornada de votación del domingo 12 de abril, que en estos momentos deberían estar debidamente protegidas en una sede de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales. Sin embargo, desde esta madrugada se encuentran en custodia de agentes de la Dirección contra la Corrupción, tal como reveló el programa Veto a Saber de Willax Televisión. Habrían sido halladas en plena vía pública, en un basurero ubicado en el distrito de Surquillo. ¿Qué tipo de proceso se va a abrir, por favor, si nos podría brindar información? A través del comando, por favor, señores. Gracias. ¿Se ha podido determinar en qué momento se vulnera la custodia policial? De acuerdo a este comunicado emitido por la OMPE, las 4 cajas con cédulas correspondientes al voto de aproximadamente 1.200 peruanos fueron olvidadas por personal de la OMPE en un vehículo durante el proceso del repliegue de material electoral, situación que habrían notado cuando llegaron a la sede de la OEDP. Luego de descargar el material electoral, el personal de nuestra institución notó que de 24 cajas trasladadas faltaban 4, que por temas de espacio se colocaron en la maletera. En el comunicado, también se señala que pese a los intentos de contactar al conductor del vehículo contratado, no obtuvieron respuesta. Días después, estas cajas con cédulas de un centro de votación del distrito de Surco habrían sido halladas en una calle de Surquillo. Sería justo en esta esquina, a pie de este basurero, ubicado en el cruce de la avenida principal con el pasaje Pérez Esquivel en Surquillo, que habrían sido halladas las 4 cajas de OMPE con cédulas marcadas, como ustedes pueden observar, al alcance de cualquier ciudadano, y en total desprotección. Y nos vamos ahora a Ecuador porque por lo menos 24 horas trabajaron las autoridades para poder limpiar una vía principal que conecta Cuenca con otra ciudad debido a los deslizamientos de tierra que dejó allí el saldo no solamente de algunas personas afectadas, pero también el paso incomunicado de un sector al otro. Con retroexcavadoras y con un arduo trabajo lograron reabrir esta vía. 7 volquetas, una excavadora y una cargadora fueron necesarias para atender la emergencia que un gran deslizamiento provocó en la vía Cuenca-Molleturo. La tarde del jueves, mientras unas 20 personas trabajaban en el kilómetro 92, la tierra cedió y bloqueó el paso. No hubo víctimas, aunque se salvaron por poco. Así es, así pasa. Este tipo de trabajo pasa así, siempre. A las 6 de la mañana se retomaron los trabajos que se pausaron la noche de ayer. Hubo vehículos livianos que pudieron desviarse por una carretera de segundo orden, pero los transportistas de carga pesada se resignaron a esperar más de 10 horas. Pero ya a las 4 de la tarde aquí ya se arruinaron los planes, se puede decir. Ya nos tocó aquí ya quedarnos, porque volvernos de aquí para arriba y es tan lejos. Quienes no esperaron fueron los comerciantes informales, que entre el lodo y las toneladas de tierra salieron a trabajar. Claro, hay que salir para seguir para adelante. A las 11 de la mañana finalmente se abrió un paso provisional para que circulen los vehículos pesados que estaban atrapados y luego se cerró de nuevo para seguir con la remoción que tomaría toda la tarde. Una vez que se abre el paso en la vía, no se retoma la normalidad por completo, porque dicho paso será controlado, es decir que los vehículos van a circular cada 30 minutos, porque al menos en este punto los trabajos van a durar meses. Entre los trabajos están los análisis topográficos, porque justamente ahí, en el kilómetro 92, la tierra que hay debajo del pavimento va soltándose, lo que poco a poco va debilitando la carretera y dejándola sin soporte, por lo que se analiza ampliar el carril que da hacia la montaña. Como este tipo de socavones, sí hay unas 4 o 5 partes en toda la vía, que debemos hacer este tipo de trabajo. Televistazo constató las huellas de deslizamientos anteriores en esta arteria principal por la que circulan unos 6.000 vehículos diarios. El Ministerio de Infraestructura y Transporte ha anunciado que ya se adjudicó la rehabilitación de la cuenca Molleturo. Entre tanto, el día de ayer lunes se abrió oficialmente la convocatoria para que los ciudadanos que se encontraban en un estatus de indocumentación en España lograran legalizarse y de esta manera regularizar su estatus allí en España. Fueron largas filas y de hecho muchos de ellos llegaron en horas de la noche para poder recibir esta atención presencial.
caos total, o sea, me parece una desorganización total. Cansancio, 1 y 2, demasiada desorganización. Filas kilométricas. Esta es la imagen que se repetía este lunes en muchos puntos de España en la jornada en que se daba inicio a la posibilidad de solicitar de forma presencial la regularización extraordinaria. Muchas de las personas que ven aquí a mis espaldas aguardaban desde bien temprano en la mañana para entrar en las oficinas de la asociación Aculco, una de las varias que colabora con las autoridades para expedir uno de los documentos necesarios, esto es, el certificado de vulnerabilidad. Conmocionado un poco, pero pues el que no lucha pues tampoco lo consigue, entonces toca seguir ahí. Y pues si toca quedarnos esta noche, tocará. Vinimos a eso de las 2 de la mañana y estamos acá pues hace ese tiempo, sí. Dormir en cartones, la fila, el tumulto que la gente empuja, se meten, pelean y bueno. Pues la verdad nos ha desbordado, no esperábamos esto. Además se ha generado un bulo en internet de que Aculco estaba dando estos certificados sin cita previa, cosa que no es real. Estamos dando listas diarias de 300 personas para atender. Creo que esta mañana hay gente que está haciendo aquí cola desde la madrugada, incluso desde anoche. Yo creo que ha habido más en este momento de unas 1.500 personas. Algunas de ellas, tras un tiempo de espera, lograban hacerse con la documentación necesaria para iniciar su proceso. Bueno, contenta, pero siempre con temor por delante. ¿Qué tal ha sido este poco más de año que llevas en España, Dulce? Bueno, un poquito angustiado porque uno necesita trabajar y tengo muchas metas por hacer aquí, ¿verdad? En la cual estudiar nuevamente. Nosotros éramos asesores inmobiliarios, nos gusta mucho el tema comercial. Entonces vamos a buscar oportunidades con ese... Y aquí pues trabajamos ella de limpieza y yo en obras, entonces pues es difícil como cambiar de trabajar en una oficina, atendiendo clientes, a ahora venir a darnos martillazos, vea cómo tengo las manos. Sí. Las esperanzas puestas en este proceso extraordinario son muchas y el deseo de todos los solicitantes es que puedan convertirse en residentes con toda su documentación en regla lo antes posible. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Importancia de la donación de sangre. Un joven de 15 años fue adoptado. Ainda bota sentado agora para serviço? Van online, consider por regla tuco digital. ¿En serio? Van online, fácil mes. Me paga mi cuenta, fácil mes. Van online, para mí te para de rei más. Mi serviço não aceita regla fóricas. Paga boa cuenta, cupei away. Paga online, online banking. Regla serviço, aceita WhatsApp. Regla más cosas, aceita kiosco. Hey, Roman, nunca más me te para de rei. Van online, ¿verdad? Van online, fácil mes. Me paga mi cuenta, fácil mes. Aceitar. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Hacibocos, de Florincard efectivo de CMB, boa tarjeta de compras local. Criação único, dinâmico e especialmente pago. Hacibocos, é tarjeta que paga na mensual confortável, sem tu gasto na adicional e sem complicação. Hacibocos, de Florincard efectivo de CMB. Bom amigo.
Continuamos con más información a través de Primera Plana. Este mes de abril es un mes importante para lo que trata la sangre y especialmente para aquellas personas que tienen como costumbre donar y que es un acto muy bonito de amor por personas que no conocemos. Por eso es tan importante crear conciencia sobre lo que trata la donación de sangre y cuál es el resultado que puede tener una persona al momento de recibir esta donación. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. Por cerca de 2 años, Mónica Gamboa dice que padecía de periodos menstruales muy dolorosos y con mucho flujo. Cuando un médico le tomó una muestra de sangre, ella afirma que él no podía esperar al otro día para que abrieran el consultorio y poder llamarla. Estaba llamando incesantemente a las 2:30 de la mañana y estaba muy sorprendido por los resultados de mi sangre, porque el conteo era muy bajo. Gamboa agrega que el diagnóstico que recibió fue de fibromas uterinos y que era necesario hacerle una total histerectomía, pero el conteo de su sangre era tan bajo que así no podrían operarla. Fueron casi 3 meses de recibir transfusiones de sangre quincenales para que su cuerpo estuviera sano y listo para la cirugía. La necesidad de sangre es constante. La Cruz Roja de Estados Unidos informa que casi 16 millones de componentes de sangre son utilizados en transfusiones cada año en este país. Algunas enfermedades, como el trastorno sanguíneo hereditario llamado talasemia y la enfermedad de células falciformes, afectan desproporcionadamente a los grupos minoritarios y requieren de transfusiones regulares. El hecho de tener más diversidad en los donantes puede ayudar a asegurar que exista un suministro adecuado para todos. También hemos podido reversar la tendencia en declive de los donantes negroestadounidenses en todo el país a través de nuestra iniciativa, y esto considero que es un gran testamento para que la comunidad comprenda la importancia de donar sangre. Gamboa lo sabe de primera mano, que donar sangre puede salvar una vida, por eso ahora ella es una donante. Y a esta hora llega nuestra sección de las más virales y mostramos estas imágenes que han causado bastante conmoción en las redes porque se ve a un menor de edad robando un monopatín y todo quedó grabado por una cámara de seguridad del lugar comercial. Un adulto lo estaba guiando. Un video que circula en redes sociales ha generado indignación en San Juan del Río, luego de que se captara el momento en que un niño roba un monopatín, presuntamente con la ayuda de su padre o una persona adulta. En las imágenes difundidas ampliamente en plataformas digitales se observa cómo el niño toma el patín mientras un adulto lo acompaña y aparentemente facilita la acción. La escena grabada allí se puede ver y ha provocado reacciones de molestia entre los usuarios, quienes no solamente cuestionaron el ejemplo en que se le da al menor. El hecho habría ocurrido en las calles de Queretano y lo que desató un debate sobre la responsabilidad de los padres en la formación de valores y conductas de los hijos. Y si hablamos de imágenes y noticias que se han viralizado en las últimas horas, esto ocurrió el día de ayer, donde más de 200 turistas quedaron literalmente varados en el cerro, en la punta del monte Dos Irmãos, allí en Río de Janeiro, en Brasil. Esto debido a que las autoridades estuvieron haciendo un trabajo en contra de la delincuencia. Situaciones de descontrol se vivieron en ese momento. Decenas de turistas que ayer lunes salieron de sus hoteles en Brasil con la intención de realizar un recorrido por Río de Janeiro y específicamente ver el amanecer desde el icónico Morro 2, terminaron perjudicados por un operativo de la Fiscalía en Bahía contra los grupos criminales en esa ciudad. Decenas de turistas salieron de sus hoteles allí y vieron también como la interrupción por parte de las autoridades de Río de Janeiro, en los cuales se llevaron a cabo en un operativo que tenía como objetivo la captura de líderes del Comando de Vermelho, una organización criminal que opera en el sur de Bahía. En medio del operativo se desató un intenso tiroteo entre los uniformados y el grupo de narcotraficantes. El operativo se desarrolló sobre las 6 de la mañana, específicamente en la comunidad Vidigal. Sin embargo, para frenar las acciones de las autoridades, los delincuentes bloquearon la avenida Niemeyer con un bus y contenedores estacionados. La situación desencadenó un tiroteo, lo que hizo también
también que se afectaran más de 200 turistas que habían madrugado para subir a la parte alta del Morro d'Oisers-Mons para ver el amanecer y que quedaron atrapados a causa del enfrentamiento. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de nuestro aeropuerto internacional Reina Beatrix, que nos conecta a la ciudad de Chicago, en los Estados Unidos, gracias a United Airlines. Descubre una de las ciudades más vibrantes de los Estados Unidos. Puedes viajar todos los días desde Aruba a Chicago con United Airlines y vivir una experiencia inolvidable. Explora su arquitectura icónica, su increíble escena gastronómica y todo el encanto de la ciudad de los vientos. Para más información y detalles, visita www.airportaruba.com. Y les presentamos este robot humanoide que literalmente correteó a 3 jabalíes y muchas personas quedaron asombradas por la rapidez de este robot. Las calles de la capital de Polonia fueron testigos de una escena que muchos confundieron con una producción de ciencia ficción o un video generado por inteligencia artificial. Un robot humanoide corriendo a toda velocidad durante la noche detrás de una manada de jabalíes mientras gritaba ¡fuera! Allí, como se ve en las imágenes, él es Edward. Él es un robot del modelo Unitree J1, fabricado también por la empresa china Unitree Robotics, que mide aproximadamente 132 centímetros de altura. El proyecto es liderado por un empresario, quien allí creó el sistema operativo Mera OS, el cerebro que dota al androide de una personalidad bromista y cercana. Gracias a su avanzado software, Edward puede mantener conversaciones autónomas, realizar compras, pasear perros e incluso ha participado en la Maratón de Varsovia y en la versión polaca de Bailando con las Estrellas. En solo 45 días desde su debut en las calles, el androide superó las 1.500 millones de visitas en las redes sociales. Y si de imágenes virales se trata, los dejo con este momento tan emocionante de un joven de 15 años que fue adoptado. Sabemos que en la mayoría de los casos las familias adoptan bebés recién nacidos. Sin embargo, en Argentina este fue un momento muy especial porque a sus 15 años ahora tendrán una nueva familia. Un adolescente de 15 años concretó su adopción en la provincia de San Luis y protagonizó una escena cargada de emoción que terminó con lágrimas en plena audiencia judicial. La reacción de la jueza, que no pudo continuar hablando por la conmoción, quedó registrada en este video que se volvió viral. El joven llamado Tiago aceptó formalmente a Gabriela y José como sus padres durante el acto realizado en el juzgado de familia número 1, donde se validó una integración familiar que ya llevaba varios meses de convivencia, 6 meses en total. Tiago dio el paso legal frente a la jueza Natalia, que encabezó la audiencia en la que se confirmó la adopción definitiva. En el video que circuló en redes sociales se observa el momento en que la magistrada le formula la pregunta clave sobre su voluntad de formar parte del nuevo hogar. Sin embargo, la emoción la desbordó y debió pedir ayuda para continuar. Vengan ustedes porque yo no puedo hablar, expresó con voz entrecortada otra trabajadora del juzgado. La respuesta del joven profundizó aún más. Obvio que sí, dijo con firmeza, lo que generó aplausos y lágrimas entre los presentes, incluso entre sus futuros padres. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo que hace posible Primera Plana, les queremos agradecer por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales nos pueden seguir. Estamos en Facebook, nos encuentran como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que tenemos en Telearuba. Nos vemos mañana en una próxima emisión.